Buen día, mi nombre es Diana Saucedo y voy a hablar acerca de las emociones, actitudes y creencias relacionadas a la obesidad en estudiantes y profesionales de la salud. En cuanto a los modelos explicativos, existen bastantes acerca de la aparición de la obesidad, pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en los factores psicológicos, biológicos y socioculturales que pueden interactuar entre sí. Para comenzar con los psicológicos, no existe una personalidad tal cual de las personas con obesidad, pero sí pueden existir pensamientos muy comunes, como el considerar a la delgadez como fin absoluto para su felicidad y por ello someterse a patrones de dieta o ejercicio bastante rigurosos para conseguir esa delgadez. También a algunas personas con depresión o ansiedad se les recetan ciertos fármacos que pueden tener como efecto secundario un aumento del peso corporal. Asimismo, también algunas experiencias traumáticas pueden justificar la aparición de un aumento del peso corporal. Por ejemplo, en personas quienes en su infancia fueron abusadas sexualmente, algunas se encuentran en la obesidad un modo de protección para desexualizarse. La anorexia es otro factor psicológico que podría estar influyendo, debido a que es cuando una persona recibe estímulos ambientales muy estresantes y esto lo em, provoca que coma en exceso a pesar de no tener hambre. Y, y la anorexia ha sido em, explicada como un déficit en el control de impulsos que se puede dar por una lesión en la corteza prefrontal, ya que las personas quienes tienen esta parte anatómica em, ilesa, se ha encontrado que tienen mejor capacidad de organizarse, lo cual es muy efectivo cuando se pueden someter a a las dietas y tener un éxito en ellas, a las personas quienes no tienen alteraciones anatómicas. En cuanto a los factores biológicos, los genes explican entre el 30 y el 40% de la variación del índice de masa corporal, así como el 70% de la distribución del tejido adiposo. Es decir, que nuestros genes sí indican a qué parte de nuestro cuerpo se va a acumular más la grasa. Y no existe un gen, perdón, tal cual de la obesidad, pero sí puede haber una alteración de varios genes que controlen la saciedad y el consumo de energía. También en cuanto a la genética, se tiene una teoría de que nuestros antepasados desarrollaron dos tipos de fenotipos, el ahorrativo o el derrochador. En el ahorrativo eran aquellos organismos que tenían una reserva a largo plazo. Su cuerpo reservaba mucho de lo que comían, ya que no se sabía cuándo volverían a comer, ya que no estaban en lugares donde se encontrara mucho el alimento. Pero actualmente, como ya no existe tantas limitaciones, pues muchas personas con este tipo de fenotipo ya son las que tienen cuerpos más grandes, pero se puede explicar por su tipo de fenotipo más allá de que de por otros factores. Incluso en el fenotipo derrochador son aquellas personas que pueden alimentarse muchísimo y no aumentan de peso. En cuanto a los factores socioculturales, elementalmente está el dinero, ya que se ha encontrado que mientras se tenga más dinero, se puede comprar una cantidad mayor de alimentos y estos pueden variar en sus componentes nutricionales. Sin embargo, se ha encontrado que las personas de bajos recursos suelen presentar obesidad debido a que buscan aquellos alimentos que les den energía lo más rápido posible, muchas veces sin importar el precio y muchas veces estos alimentos no contienen muchos nutrimentos esenciales que necesitarían las personas y más bien son como comida chatarra que pueden encontrar en cualquier tiendita. Otro factor sociocultural es el acceso a áreas verdes que muchas veces está limitado, sobre todo a zonas urbanas, en donde se pueda hacer algún tipo de actividad física.
Ahora el estigma sanitario. Nos referimos a ello cuando hablamos de tratos degradantes como culpabilidad que reciben las personas por parte del personal de la salud. Este estigma se compone de emociones, actitudes y creencias muchas veces erróneas acerca de la obesidad que tienen este personal sanitario. En cuanto a las emociones, se definen como las reacciones automáticas al ambiente que inducen a la acción. Incluso se ha encontrado que cuando una condición se considera bajo el control de las personas, la emoción que suele generar a las personas de su entorno es de enojo. Pero cuando una condición se considera que no está bajo el control de las personas, genera empatía. Es por ello que cuando las personas erróneamente piensan que la obesidad está bajo el control absoluto de las personas quienes la padecen, tienen más enojo hacia ellas y cero empatía. También las emociones influyen en la alimentación de las personas debido a que se ha encontrado que al comer se pueden experimentar diversas emociones, incluso estas emociones pueden ocurrir para tomar la decisión de comer y muchas veces se relaciona con la presencia de obesidad. En cuanto a las actitudes, son las reacciones hacia objetos psicológicos, ya sea para aceptarlos o rechazarlos, y se manifiesta por burlas, las actitudes en el estigma se manifiestan por burlas, em, o culpabilidad o discriminación que considera la exclusión de las personas con obesidad de diferentes actividades. Incluso se ha encontrado que estas actitudes estigmatizantes son más frecuentes en estudiantes de primeros semestres de, de carreras relacionadas a la salud. En cuanto a las creencias, son pensamientos aceptados como ciertos sin interés en comprobar su veracidad. Y, por ejemplo, las personas del personal sanitario suelen creer que las personas con obesidad son torpes, perezosas, indisciplinadas, toman malas decisiones, son deshonestas, carecen de atractivos o son muy débiles. Es por ello que en esta investigación planteamos el problema de que el estigma que tienen actualmente los profesionales y los estudiantes de medicina y nutrición hacia las personas con obesidad puede perjudicar la adherencia de ellas al tratamiento. Y esto se justifica en que debido a las emociones, creencias y actitudes erróneas, las personas suelen ser estigmatizadas y muchas veces esto hace que no quieran acudir a los servicios de salud o si acuden, no se adhieren al tratamiento debido a que reciben un trato bastante degradante. Se ha encontrado que alrededor del 69% de los adultos con obesidad han vivido experiencias de estigma. Esto representa un poco la magnitud del problema que tenemos en presente. El objetivo de esta investigación fue comparar las creencias, emociones y actitudes hacia la obesidad, tanto implícitas como explícitas, de estudiantes y profesionales de la salud, dependiendo de su nivel de desarrollo profesional y licenciatura estudiada. En cuanto a los objetivos específicos, estuvo medir las actitudes implícitas que tienen hacia la obesidad, identificar las creencias acerca de las personas con obesidad, medir las creencias acerca del control de peso, medir la experimentación de emociones agradables al comer, medir la importancia que le otorgan al peso corporal y comparar las creencias, emociones y actitudes implícitas como explícitas de acuerdo al nivel profesional y comparar creencias, emociones y actitudes tanto implícitas como explícitas de acuerdo con la licenciatura. Es por ello que la pregunta de investigación fue, ¿existen diferencias de acuerdo con el nivel profesional y licenciatura en las emociones, creencias y actitudes hacia la obesidad que tienen estudiantes y profesionales de la salud? La hipótesis es que se encontrarán diferencias de acuerdo con el nivel profesional y licenciatura en las emociones, creencias y actitudes hacia la obesidad entre estudiantes y profesionales de la salud. Y estas diferencias, como hipótesis alternativas, es que quizás solo se encuentre ya sea de acuerdo al nivel profesional o de acuerdo a la licenciatura.
El método. Se realizó un estudio no experimental de alcance comparativo descriptivo y se hizo mediante un muestreo no probabilístico por cuotas. En cuanto a los profesionales, 31 fueron médicos y 35 nutriólogos, con edades promedio entre 33 y 35 años. Y en cuanto a los estudiantes, 30 fueron de medicina y 40 de nutrición, con edades promedio de 19 años. Este experimento se realizó mediante la plataforma especial para experimentaciones conductuales llamada Gorilla. En cuanto a los instrumentos que se utilizaron, estuvo el cuestionario sociodemográfico, donde con 27 preguntas se investigó acerca de la identidad de las personas, la altura y el peso, la escolaridad, ocupación y años de experiencia y antecedentes de salud, ya sea si han recibido algún tipo de diagnóstico de la obesidad o de algún trastorno de la conducta alimentaria. También se utilizó el cuestionario de emociones y creencias acerca de la alimentación y el peso de Silvia y González Alcántara, en donde se divide en tres factores. Las creencias erróneas acerca del control del peso corporal, la experimentación de emociones agradables al comer y la importancia que se le otorga al peso corporal. Se compone de 16 reactivos que se responden en una escala Likert desde nunca hasta siempre. El test de asociaciones implícitas indaga en la fuerza de asociación entre conceptos y atributos. Este test evalúa las asociaciones que, como lo dice su título, las que son implícitas, lo cual ayuda a disminuir la desigualdad social y bajo el supuesto de que una respuesta rápida está más cercana a una actitud implícita. Y se compone de dos tipos de bloques. El primero solamente es clasificar la palabra estímulo entre dos categorías y el segundo es clasificar la palabra estímulo entre dos categorías pareadas. En cuanto al diferencial semántico, mide los juicios mediante la asignación del lugar que ocupe un estímulo dentro de un continuo definido por dos términos opuestos. En esta investigación se utilizaron 14 estímulos para que las personas designaran cómo consideran a las personas con obesidad. En cuanto a las siluetas de Stuttgart, detectan la percepción de la imagen corporal propia. Aquí las personas deciden primero cuál es su silueta actual, ya sea para hombres o para mujeres, y cuál es su silueta deseada. Y a continuación se resta la figura deseada menos la actual, y de acuerdo al valor que nos dé, nos indica si está satisfecho o desea un menor o mayor índice de masa corporal. Esta imagen es para población mexicana y puede variar esto entre varios países. En cuanto a los resultados, en cuanto a las emociones, en el factor de experimentación de emociones agradables al comer, se encontró que no se encontraron diferencias significativas, pero sí se puede describir que en cuanto los participantes de cada una de las áreas tuvieron em, valores muy similares. Por ejemplo, los de nutrición tuvieron valores promedio de 15, alrededor de 15, mientras que los de medicina estaban alrededor de 14. Para las creencias, se utilizó el factor de creencias erróneas acerca del control del peso corporal, en donde no se encontraron diferencias significativas, pero los estudiantes de medicina mostraron un promedio un poco mayor al resto. También para el factor de importancia que se le otorga al peso corporal, los cuatro grupos estuvieron muy similares en cuanto a su promedio, pero los profesionales de medicina tuvieron un promedio un poco más alto. También para evaluar las creencias, se utilizó el instrumento de las siluetas de Stuttgart, donde el 48.6% de la población estudiantil mostró una satisfacción corporal,
pero la segunda categoría más popular fue un deseo de tener un menor índice de masa corporal. Mientras que los profesionales, el 42.4 reportó satisfacción y el 21.2 deseaban tener menor índice de masa corporal. En cuanto a la población de medicina, el 50.8 reportó satisfacción y el 40.9 un deseo de menor índice de masa corporal. Y para los nutriólogos, el 41.3% reportó satisfacción corporal, mientras que el 41.3 un deseo de menor índice de masa corporal. Para el diferencial semántico, que nos ayudó a evaluar ciertas creencias y actitudes, se encontraron diferencias significativas en los estímulos deshonestas y honestas, donde los profesionales mostraron que consideran a las personas con obesidad un poco más deshonestas a como lo consideran los estudiantes. Mientras que los estímulos de sucias y limpias, los profesionales las consideran un poco más sucias a comparación de cómo la consideran los estudiantes. En los estímulos de enfermas saludables, los profesionales las consideran un poco más enfermas a como las consideran los estudiantes, que estaban como en un punto medio. Y en cuanto a impulsividad o considerarlas reflexivas, los profesionales de la salud las consideraban con un poco con más impulsividad a comparación de la consideración de los estudiantes. También otras diferencias significativas que se encontraron fueron en el estímulo de buenas y malas, donde los profesionales de nutrición la consideraron a las personas con obesidad buenas a comparación de de los profesionales de medicina. Y en cuanto al estímulo de sucias y limpias, los profesionales de medicina las consideran más sucias a comparación de cómo las consideran los estudiantes de medicina y los estudiantes de nutrición. Para el test de asociaciones implícitas se encontraron diferencias al relacionar sinónimos de delgadez con adjetivos negativos, ya que los estudiantes de medicina consideraban a la delgadez más negativa a comparación de los profesionales de nutrición. Y también en la categoría de que asociaba sinónimos de obesidad con adjetivos negativos, los estudiantes de nutrición mostraron más actitudes implícitas hacia esta clasificación a comparación de los profesionales de nutrición. Y en la categoría de sinónimos, al asociar sinónimos de delgadez con adjetivos positivos, se encontraron diferencias entre los 4 grupos. Y en la categoría que consideraba sinónimos de obesidad con adjetivos positivos, no hubo diferencias significativas. La discusión. Se encontró que los profesionales explícitamente muestran que consideran a las personas con obesidad como deshonestas, sucias, enfermas o impulsivas. Esto podría justificarse un poco, ya que muchas veces los profesionales no tienen el tiempo adecuado para hacer un rapport completo y por lo tanto sus diagnósticos están más encaminados hacia sus prejuicios, hacia sus estigmas, más que lo que le pasa realmente a la persona. Y en cuanto a las actitudes implícitas, se encontró que en los profesionales no hubo mucha diferencia y también existió al comparar entre profesionales y estudiantes, sí existe esta diferencia en cuanto a las actitudes implícitas y puede justificarse debido a que los profesionales tienen más años de experiencia académica, ya que muchos de ellos contaban con especialidad, mientras que los estudiantes son de primeros semestres de la universidad. Y en cuanto a los estudiantes, en esta otra categoría, en cuanto a los estudiantes de nutrición, rechazaban a las personas con obesidad y los estudiantes de medicina implícitamente rechazaban a las personas delgadas.
Y este otro fenómeno podría explicarse, justificarse también porque esto, recordemos que los estudiantes evaluados tenían un promedio de edad de 19 años y se sabe que se han encontrado en investigaciones que en un promedio de personas con 18 años eh, pasan muchísimo tiempo en redes sociales, donde existe actualmente un movimiento body positive que sí, se basa en aceptar cualquier cuerpo como parte de la diversidad corporal y no por ello se debe hacer algún tipo de acoso o alguna discriminación acerca de algún tipo de cuerpo. Sin embargo, este body positive, a pesar de que ha tenido buenos resultados, por ejemplo, al disminuir el bullying, también ha tenido interpretaciones erróneas. Por ejemplo, que algunas personas piensan que está rechazando completamente la delgadez, mientras que promueve la obesidad, lo cual no es la interpretación que se le debe dar a este movimiento. Y ello podría explicar acerca del rechazo a la delgadez que tienen los estudiantes de medicina. Y en cuanto a los estudiantes de nutrición, también se ha encontrado que en las mismas redes sociales se continúan existiendo cuentas que promueven el comer poco y muchas veces cómo, cómo ejercer ciertas conductas que se pueden desarrollar a trastornos de la conducta alimentaria. También bueno, como les recordamos, en el cuestionario sociodemográfico les preguntamos si alguna vez han tenido algún diagnóstico de obesidad o de trastorno de la conducta alimentaria. Y en cuanto nos respondieron muchas veces que la obesidad es más diagnosticada por médicos, seguido de nutriólogos, y muchas veces las personas al recibir este diagnóstico suelen sentirse muy eh, atacadas, muy responsabilizadas, culpabilizadas de su condición y ellos en el mismo cuestionario nos indicaron que después de ser diagnosticados con obesidad, fueron diagnosticados con un trastorno de la conducta alimentaria, los cuales principalmente fue emitido por un psicólogo y posteriormente, y como en segundo lugar, los profesionales que lo diagnosticaban eran los médicos. Pero esto nos puede dar un cerca panorama de la importancia que es un trato digno a las personas que presenten obesidad y la importancia de conocer y tratar las actitudes y creencias negativas, hacer el primer contacto de atención en el caso de los médicos y los nutriólogos. También para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria se espera una proximidad multidisciplinaria. Sin embargo, los pacientes que tienen ese tipo de trastorno no quieren acudir a los nutriólogos debido al miedo de que ellos los hagan subir de peso. Nuestras conclusiones. Sí se encontraron diferencias en cuanto a las actitudes, creencias y emociones de los profesionales y de los estudiantes, así como también se encontraron diferencias en cuanto a la licenciatura que estudiaron o que estudian, ya que en cuanto a los que estudiaron o estudian medicina, fueron mayormente negativas a los nutriólogos y los profesionales, los estudiantes, recordamos explícitamente sus actitudes fueron neutras o un poco negativas e implícitamente negativas. Y en cuanto a los profesionales, explícitamente fueron negativas e implícitamente fueron neutras. También se espera que con este proyecto se promueva la concientización de emociones, actitudes y creencias para que las personas que componen al personal sanitario ofrezcan un mejor trato a las personas, ya sea con
obesidad o con algún trastorno de la conducta alimentaria. Asimismo, se fomenta implementar programas educativos en las universidades donde se hable acerca de la multicausalidad de la obesidad para terminar con el estigma, con los prejuicios y con la desinformación. Una de las innovaciones de este proyecto fue el uso del test de asociaciones implícitas, donde anteriormente solo se había utilizado para las preferencias políticas, pero gracias a este artículo, a esta investigación, perdón, se investigó acerca de las preferencias en cuanto a la diversidad corporal. También otra innovación fue el uso de la plataforma Gorilla, la cual está especializada en investigaciones conductuales. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.